Daniel, qué bien que hayas venido, dijo mi padre, recibiéndome en la puerta con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Todos están ansiosos por verte. Me detuve en la entrada de la casa donde crecí, observando la exagerada decoración navideña que nunca existió cuando era niño. Luces parpadeantes por toda la fachada, un Papá Noel hinchable en el jardín y una corona de flores dorada en la puerta que costaba más que mi alquiler mensual. El césped estaba perfectamente cortado, las ventanas brillaban como si las hubieran limpiado esa misma mañana y el aire transportaba el aroma artificial a canela y pino que provenía de los difusores repartidos por el porche. Era Nochebuena y, por primera vez en 3 años, mi padre me había invitado a la cena familiar. La invitación llegó por mensaje 2 semanas antes. Hijo, necesitamos reunirnos en familia esta Navidad. Han pasado 6 meses desde que perdimos a tu abuelo y es hora de curar estas heridas. Vuelve a casa. El mensaje me pilló desprevenido. En los últimos meses, nuestra única comunicación había sido a través de abogados y tensas llamadas sobre la herencia. Mi padre me había bloqueado en las redes sociales después de que me negara a firmar los documentos de transferencia de bienes que él había preparado. Me llamo Daniel, tengo 28 años y hace 6 meses heredé toda la fortuna de mi abuelo materno, $2,5 millones, incluida su empresa de maquinaria agrícola y 3 fincas que se extendían por más de 1,000 hectáreas en el interior del estado. Mi abuelo, Harold Davidson, había sido un hombre de negocios astuto que construyó su imperio desde cero. Él comenzó vendiendo piezas usadas de tractores en el garaje, y a los 75 años, cuando falleció, era dueño de la mayor distribuidora de equipos agrícolas de la región. Durante toda mi infancia, él me llevaba a los galpones los fines de semana y me enseñaba sobre motores, negociación, y lo más importante, sobre el valor del trabajo honesto. El dinero no cambia el carácter de una persona, Daniel, solía decirme mientras limpiábamos las herramientas después de un día de trabajo. Solo revela quién ha sido ella siempre en su interior. Desde que heredé su fortuna, mi padre no me ha dirigido una sola palabra que no fuera sobre dinero. Pero allí estaba yo, con una botella de vino en la mano y creyendo, como un idiota, que tal vez él finalmente quería hacer las paces. Entra, insistió, poniendo su mano en mi hombro con una familiaridad forzada que me recordó cuando era niño y había roto algo caro. Tu madrastra preparó ese pavó que tanto te gusta. Cuando atravesé el salón, sentí un nudo en el estómago. Había demasiada gente. La casa parecía haber sido reorganizada específicamente para la ocasión. La mesa del comedor se había movido para crear más espacio en la sala, y las sillas estaban dispuestas en semicírculo alrededor de un sillón aislado que reconocí inmediatamente como el asiento de castigo de mi infancia. Mi madrastra Carol estaba en la cocina, pero en el sofá reconocí a 2 hombres trajeados que definitivamente no eran de la familia. Tenían esa postura rígida y esas miradas calculadoras que solo se adquieren con años de práctica en enfrentamientos legales. Maletines de cuero caro estaban estratégicamente colocados junto a sus pies, lo suficientemente abiertos como para revelar pilas de documentos organizados con clips de colores. Mis hermanastros, Jaque, de 16 años, y Emma, de 22, estaban sentados a la mesa del comedor, pero ninguno de los 2 me saludó cuando pasé. Emma ni siquiera levantó la vista del móvil, aunque yo podía ver que en realidad no estaba leyendo nada en la pantalla. Jaque jugaba nerviosamente con una servilleta de papel, rompiendo pequeños trozos que caían al suelo como confeti macabro. Daniel, dijo Carol, que apareció de la cocina secándose las manos en el delantal rojo de Navidad que aún tenía la etiqueta del precio colgando en la parte trasera. ¡Qué maravilla que estés aquí! Te he echado mucho de menos. Me abrazó con fuerza, susurrándome al oído, tu padre está muy ansioso por hablar contigo. Muy ansioso. Su perfume era más fuerte de lo normal, casi nauseabundo, como si intentara disimular el olor a nerviosismo que emanaba de su piel sudorosa. Cuando se apartó, noté que le temblaban ligeramente las manos. Fue entonces cuando me di cuenta de que no había regalos debajo del árbol. Ni un solo envoltorio. Para una familia que supuestamente estaba celebrando la Navidad por primera vez unida en años, la ausencia de regalos era más que extraña, era reveladora. Pero había papeles esparcidos sobre la mesita del centro, donde normalmente estarían las bandejas de aperitivos. Documentos oficiales con sellos y sellos, organizados en pilas precisas como si fueran regalos esperando a ser abiertos. ¿Quiénes son tus amigos?, pregunté, señalando discretamente a los hombres trajeados. Ah, esos son... Mi padre intercambió una mirada rápida con Carol, y noté la microexpresión de pánico que cruzó su rostro. Son consultores. Nos están ayudando con algunos asuntos financieros complicados. Asesores financieros en Nochebuena.
trabajando gratis en un día festivo. Claro. El primer hombre se levantó y extendió la mano con la precisión mecánica de alguien que había repetido ese movimiento miles de veces. Señor Daniel, es un placer conocerlo. Soy Richard Blackwell, de Blackwell y Associates. Su padre nos ha hablado mucho de usted. Y sobre su situación actual, añadió el segundo hombre, que se presentó como Thomas Mitchell. Tenía la corbata ligeramente torcida y manchas de café en la manga de su camisa cara, señales de que había pasado el día trabajando intensamente en esos documentos. Mi situación actual. Como si heredar legalmente el dinero que me dejó mi abuelo fuera algún tipo de problema que había que resolver. Siéntate, hijo, dijo mi padre, señalando el sillón que había frente al sofá. El mismo sillón en el que solía sentarme de niño para que me regañaran. Tenemos que hablar de algunas cosas importantes. Carol trajo una taza de café sin que yo la pidiera. El líquido tenía un olor extraño, casi metálico, que me recordó a las medicinas amargas que tomaba mi abuelo en los últimos meses de vida. La taza estaba demasiado caliente para haber sido preparada en la cocina. La habían calentado a propósito segundos antes de mi llegada. No, gracias, dije, apartando la taza con delicadeza. No pasa nada, Daniel, sonrió mi padre, pero había tensión en su voz y sus manos se cerraron en puños durante una fracción de segundo. Solo es café. Carol lo ha preparado especialmente para ti. Miré alrededor de la sala de nuevo, esta vez prestando atención a los detalles que mi cerebro había catalogado subconscientemente. Los consultores tenían maletines abiertos junto a sus pies, pero también grabadoras digitales discretamente colocadas en la mesa de centro. Emma seguía jugando con su móvil, pero me di cuenta de que estaba grabando discretamente nuestra conversación. Jaque jugueteaba nerviosamente con un popote, evitando mi mirada, y noté que había una segunda salida de la sala que no recordaba que existiera. Una puerta que daba directamente al patio había sido abierta. En la pared, el reloj de la familia marcaba exactamente las 3 de la tarde. La reunión había sido programada para ese momento específico. Fue entonces cuando lo entendí. Aquello no era una cena de Navidad. Era una emboscada. Y habían planeado cada detalle con la precisión de una operación militar. Mientras mi padre comenzaba su discurso ensayado sobre la familia y las responsabilidades, mantuve una expresión neutra. Él no sabía que yo llevaba semanas esperando este momento. Pequeñas señales que solo alguien con mi historial, y con la educación que mi abuelo me había dado sobre cómo leer a las personas y las situaciones, aprendería a detectar. La llamada de Jaque 3 días antes, solo para charlar, pero haciendo preguntas específicas sobre mi agenda del fin de semana. El correo electrónico de Carol preguntando por mis preferencias alimentarias para la cena de Navidad. La búsqueda que alguien había hecho sobre mi dirección en Google Maps. Recibía notificaciones cada vez que mi propiedad era vista en línea. Y ahora, mientras él creía tenerme acorralado en su propio territorio, yo ya estaba catalogando mentalmente cada error que estaban cometiendo. Si estás siguiendo esta historia de manipulación familiar, no olvides suscribirte al canal, porque lo que sucedió a continuación fue una lección que mi padre nunca olvidará. Daniel, vayamos al grano, comenzó mi padre, con esa voz autoritaria que conocía desde niño. Esta herencia ha creado una situación insostenible para nuestra familia. Se levantó y se acercó a la ventana como si estuviera a punto de dar una presentación corporativa. El hombre que me había criado se había convertido en un extraño calculador en los últimos 6 meses. Tu abuelo, que en paz descanse, no pensaba con claridad cuando tomó esa decisión, continuó, evitando mi mirada. Estaba medicado, confuso, influenciado por... ¿Influenciado por quién?, interrumpí, con la voz más fría de lo que pretendía. El silencio que siguió fue elocuente. Carol dejó de moverse en la cocina. Emma finalmente levantó la vista del móvil. Hasta Jaque dejó de romper la servilleta. Por personas que tenían sus propios intereses, intervino Richard Blackwell con suavidad, abriendo una de las carpetas de su maletín. Su padre nos contó las circunstancias, irregulares, que rodearon la actualización del testamento. Mi padre había contratado abogados para acusarme de manipular a un hombre que hasta sus últimos días mantenía conversaciones lúcidas sobre mercados de materias primas y estrategias de inversión. A ver si lo entiendo, dije, cruzando los dedos sobre el regazo. ¿Creen que manipulé a un hombre que construyó un imperio de $2,5 millones gracias a decisiones financieras impecables durante 50 años? Las personas se vuelven vulnerables cuando están enfermas, añadió Thomas Mitchell. Es más común de lo que crees. Lo que ellos no sabían era que yo tenía grabaciones. Conversaciones que mi abuelo se había asegurado de grabar en los últimos meses,
explicando en detalle sus decisiones testamentarias. La solución es simple y justa, continuó mi padre, volviendo a su silla. ¿Cuál es la solución?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Richard Blackwell deslizó un grueso documento por la mesa. Transferencia voluntaria de activos. Usted se queda con el 15%, mientras que el resto se redistribuye entre los miembros de la familia. El 15% de una herencia que era legalmente mía. ¿Y si me niego? La sonrisa de mi padre vaciló. Hijo, ¿por qué complicar las cosas? Somos familia. Familia, repetí lentamente. Como cuando me excluyeron del último día de Acción de Gracias. La verdad era que habían comenzado a excluirme tan pronto como se leyó el testamento. El aislamiento había sido sistemático y cruel. Jaque finalmente habló, con voz apenas audible. Daniel, la casa, ellos dijeron que la perderemos si tú no. Jaque, lo interrumpió bruscamente mi padre. Pero ya era demasiado tarde. Ahora entendía la urgencia. ¿Cuál es vuestra situación financiera real?, pregunté directamente. Thomas Mitchell consultó sus notas. Vuestros padres se enfrentan a algunos problemas temporales de liquidez. Durante los últimos 3 meses, había hecho mi propia investigación. Los registros públicos contaban una historia devastadora: 3 hipotecas sobre la casa, tarjetas al límite, préstamos impagados. 240,000 en deudas totales, leí en mis notas. Incluyendo 70,000 que le debían al abuelo cuando murió. El rostro de mi padre se puso rojo. ¿Cómo? Registros públicos. Más interesante aún, el Mercedes de Carol fue financiado 3 semanas después de que supieran del diagnóstico del abuelo. Carol apareció en la puerta de la cocina, con el rostro pálido. Emma empezó a llorar. Jaque miraba al suelo como si quisiera desaparecer. Empezasteis a gastar anticipando una herencia que creíais que ibais a recibir. Continué. Aún así, somos familia, insistió mi padre. Y la familia se cuida entre sí. Familia, repetí. ¿Cómo cuidaron al abuelo cuando él estaba enfermo? Silencio total. ¿Cuántas veces lo visitaron en el hospital? Yo había pasado todos los fines de semana de los últimos 2 años cuidando a mi abuelo. Mientras tanto, mi padre solo aparecía cuando necesitaba dinero. Lo que ustedes ofrecen es chantaje emocional disfrazado de asesoramiento legal. Me levanté de la silla. La respuesta es no. Mi padre también se levantó y, por primera vez, vi verdadera ira en sus ojos. Daniel, si sales de esta casa hoy sin firmar estos papeles, puedes dar por hecho que ya no tienes familia. Interesante, respondí con calma. Porque yo estaba a punto de decirles exactamente lo mismo. Fue cuando me dirigí hacia la puerta que Jaque se levantó abruptamente. Espera, dijo él, con la voz más fuerte que había tenido en toda la tarde. Daniel, yo no lo sabía. Lo de las deudas, lo del abuelo, nada de eso. Mi padre se volvió hacia él con expresión asesina. Jaque, siéntate. No. Por primera vez, Jaque desafió directamente a mi padre. No me voy a sentar. No voy a participar en esto. Y fue en ese momento cuando me di cuenta de que mi verdadera venganza no sería solo negarles el dinero. Sería mostrarles a todos exactamente qué tipo de personas eran en realidad. Jaque caminaba a mi lado hacia la puerta cuando mi padre explotó. No vas a destruir esta familia por dinero sucio, gritó él, dejando caer por fin su máscara de civilidad. Ese viejo manipulador te ha llenado la cabeza de mentiras. Me detuve en el umbral de la puerta, girándome lentamente. ¿Dinero sucio? ¿Crees que no sé cómo consiguió esa fortuna? Escupió mi padre como si fueran veneno. Evasión fiscal, contratos fraudulentos, explotación de trabajadores. Tu herencia es sangre sucia, Daniel. Era la mentira más desesperada que había oído en mi vida. Mi abuelo había sido auditado 3 veces por el IRS a lo largo de su carrera y siempre había salido limpio. Sus empleados lo querían tanto que varios habían trabajado con él durante más de 20 años. Tengo todos los registros fiscales del abuelo, respondí con calma. ¿Quieres que te los envíe para que los revises? El incómodo silencio que siguió fue roto por la temblorosa voz de Emma. Papá, eso no es cierto, ¿verdad?, preguntó ella, con lágrimas corriendo por su rostro. El abuelo no era. Él no haría esas cosas. Por supuesto que no, dijo Jaque con firmeza. Papá está mintiendo.
Fue en ese momento cuando Carol cometió el error más revelador de toda la tarde. Jaque, eres demasiado joven para entenderlo, dijo ella, con ese tono condescendiente que yo conocía tan bien. A veces tenemos que inventar historias para proteger a la familia. Inventar historias. Ella acababa de admitir que estaban mintiendo. Richard Blackwell tosió incómodo. Quizás deberíamos posponer esta discusión hasta que todos estemos más tranquilos. No habrá posposición, dije, manteniendo la voz firme. Y ya que estamos hablando de historias inventadas, Carol, ¿qué tal si les cuentas a todos sobre el préstamo de $50,000 que pediste usando la firma falsificada de mi padre el año pasado? Su rostro se puso blanco como el papel. Durante mis investigaciones de los últimos meses, había descubierto mucho más que simples deudas de tarjetas de crédito. Carol había falsificado la firma de mi padre en documentos bancarios en múltiples ocasiones, utilizando la cuenta conjunta de ellos para garantizar préstamos que él ni siquiera sabía que existían. Daniel, comenzó mi padre, pero su voz denotaba una nueva incertidumbre. ¿Lo sabías, papá?, le pregunté directamente. ¿Sobre los préstamos que ella ha contraído en tu nombre? ¿Sobre las 3 cuentas bancarias secretas que ha abierto? ¿Sobre el apartamento en Miami que lleva alquilando 8 meses? Cada revelación era como una bomba que explotaba en la sala. Jaque y Emma intercambiaron miradas de conmoción. Mi padre se volvió hacia Carol con una expresión que nunca había visto antes, una mezcla de traición y terrible comprensión. Miami, susurró él. Carol intentó hablar, pero solo pudo emitir sonidos incoherentes. Los abogados guardaban discretamente sus documentos, claramente deseando salir de allí lo antes posible. $50,000 al mes de alquiler en South Beach. Continué, consultando las notas de mi móvil. El apartamento está registrado a nombre de una sociedad limitada que ella creó. La misma sociedad limitada que ha recibido transferencias de la cuenta de ahorros de Jaque en los últimos 6 meses. ¿Mi cuenta de ahorros? Jaque se levantó bruscamente. ¿Qué dinero? El fondo para tu educación que el abuelo creó para ti cuando cumpliste 16 años, le expliqué amablemente. $15,000 que deberían estar esperándote para cuando entraras en la universidad. Jaque se volvió hacia Carol con una expresión de absoluta incredulidad. ¿Robaste el dinero de mi universidad? Yo iba a devolverlo, balbuceó ella. ¿Con qué dinero?, preguntó Emma, con la voz quebrada. Si están en bancarrota, ¿cómo iba a devolverlo? El ambiente en la sala había cambiado por completo. Lo que había comenzado como una emboscada coordinada contra mí se había convertido en una exposición devastadora de la verdadera naturaleza de Carol, y por extensión, de la complicidad de mi padre. Daniel, dijo mi padre, con voz repentinamente débil y cansada. Yo no sabía nada de esto. Miré al hombre que me había criado, viendo quizá por primera vez la diferencia entre la ignorancia genuina y la negación conveniente. Durante años, él había elegido no ver las señales porque era más fácil que enfrentarse a la realidad. Papá, dije suavemente, puede que no supieras los detalles, pero sabías que algo andaba mal. Siempre lo supiste. El silencio que siguió fue el más pesado de toda la tarde. Thomas Mitchell cerró su maletín con un clic definitivo. Señor Carter, teniendo en cuenta las complicaciones que han surgido, creo que es mejor suspender estos trámites hasta que tenga tiempo de aclarar su situación familiar. No, dijo con firmeza. No vamos a suspender nada. Vamos a resolver esto ahora. Saqué mi propio teléfono y marqué un número que había programado semanas antes. ¿Samantha? Soy yo, Daniel. Sí, ahora sería perfecto. La dirección es la misma que te envié. Gracias. ¿Quién es Samantha?, preguntó mi padre, con una nueva preocupación en su voz. Mi abogada, respondí con calma. Y detective privada. Ella debería llegar en unos 10 minutos. Carol intentó correr hacia la puerta, pero Jaque se movió para bloquearla. Durante 16 años, él había sido el hijo obediente. Ahora, por primera vez, estaba tomando una posición. ¿A dónde crees que vas?, preguntó él, con una nueva autoridad en su voz. Jaque, quítate de en medio, dijo Carol, con la voz aguda por el pánico. No, respondió él simplemente. Emma se unió a él, bloqueando la segunda salida. Yo también quiero oír lo que tiene que decir la detective. Fue en ese momento, al ver a mis hermanastros plantar por fin cara al control que había dominado sus vidas, cuando sentí una oleada inesperada de orgullo y protección. Eran jóvenes, pero no estúpidos.
Simplemente habían sido engañados por personas en las que confiaban. Mi padre se dejó caer pesadamente en su silla, pareciendo haber envejecido 10 años en 10 minutos. Daniel, dijo él, con voz apenas audible, ¿qué quieres de mí? Miré al hombre que me había criado, que me había enseñado a montar en bicicleta, que había asistido a todos los partidos de baloncesto del instituto. A pesar de todo, seguía siendo mi padre. Quiero la verdad, respondí. Toda ella. Y quiero que elijas, aquí y ahora, entre proteger a una mentirosa que está destruyendo tu familia o hacer lo correcto por tus hijos. El sonido de un coche frenando en la entrada nos indicó que Samantha había llegado. En pocos minutos, Carol se enfrentaría a preguntas que no podría responder con lágrimas o manipulación emocional. Pero al mirar alrededor de la sala, a Jaque y Emma finalmente juntos, a mi padre enfrentándose a realidades que había evitado durante años, a Carol dándose cuenta de que sus mentiras estaban desmoronando, comprendí que mi venganza ya había comenzado. No a través de la destrucción, sino a través de la verdad. Y la verdad, como siempre decía mi abuelo, tiene una forma de revelarse en el momento adecuado. El sonido del timbre cortó la tensión como una navaja. Samantha Reed había llegado. Daniel, dijo mi padre, con una nueva urgencia en la voz, no tienes por qué involucrar a extraños en asuntos familiares. ¿Extraños? Sonreí por primera vez en toda la tarde. Papá, has traído 2 abogados a una supuesta cena de Navidad. Yo solo he traído equilibrio a la mesa. Me acerqué a la puerta mientras Carol intentaba de nuevo pasar junto a Jaque, que mantenía su posición con una determinación que nunca le había visto antes. Emma lo estaba grabando todo con su móvil, susurrando comentarios que no podía oír. Samantha Reed era exactamente como esperaba, una mujer de unos 40 años, con el pelo gris recogido en un moño impecable, que llevaba un maletín de cuero que parecía contener el peso del mundo. Sus ojos azules me evaluaron rápidamente antes de ofrecerme un apretón de manos firme. Sr. Daniel, dijo ella, con voz profesional pero cálida. Basándome en la información que me ha proporcionado, he traído todo lo que necesitamos. Cuando entramos en la sala, el ambiente cambió al instante. Richard Blackwell y Thomas Mitchell reconocieron inmediatamente lo que Samantha representaba, competencia real en su propio territorio. ¿Y usted es?, preguntó Richard, con su anterior confianza claramente tambaleante. Samantha Reed, abogada especializada en derecho de familia y delitos financieros, respondió ella, colocando su maletín en la mesa con autoridad calculada. Y detective privada con licencia. Carol finalmente consiguió sentarse, pero le temblaban visiblemente las manos. Mi padre permaneció de pie, como si el movimiento constante pudiera de alguna manera controlar la situación que se le estaba escapando rápidamente de las manos. Delitos financieros, repitió Thomas Mitchell, intercambiando una mirada nerviosa con su colega. Falsificación de documentos, malversación, robo de identidad, enumeró Samantha con calma, sacando una carpeta organizada de su maletín. Basándonos en la investigación preliminar que he llevado a cabo durante las últimas 3 semanas, tenemos pruebas sustanciales de actividad delictiva en esta residencia. 3 semanas. Había contratado a Samantha en el momento en que recibí la invitación para Navidad. Mi instinto, entrenado durante años observando a mi abuelo evaluar personas y situaciones, había detectado las señales de una trampa mucho antes de poner un pie en esta casa. Esto es ridículo, estalló Carol, con la voz aguda por la desesperación. Daniel se está inventando todo esto para librarse de dar el dinero que debería ser de la familia. Señora Carter, dijo Samantha, consultando sus notas, ¿puede explicar esta transferencia de $15,000 de la cuenta de ahorros de Jacob Carter a una sociedad limitada registrada con el nombre de C&M Investments el 17 de septiembre? Jaque se volvió hacia Carol con una expresión de absoluta incredulidad. ¿Septiembre? Dijiste que mi dinero para la universidad estaba a salvo en septiembre. Yo, puedo explicarlo, balbuceó Carol. Por favor, explíquelo, la animó Samantha, sacando más documentos. También me gustaría entender estas transferencias mensuales de $5,000 de la misma LLC a una cuenta en Miami, Florida. Fue entonces cuando mi padre finalmente estalló. Carol, ¿qué diablos está pasando? ¿Qué cuenta en Miami? El silencio que siguió solo se rompió con el sonido de Emma sollozando en voz baja. Richard Blackwell y Thomas Mitchell estaban discretamente ordenando sus documentos, claramente deseando salir de allí lo antes posible. Hay más, continuó Samantha implacablemente. Falsificación de firmas en documentos bancarios, uso no autorizado de información financiera y... Hizo una pausa dramática, mirando directamente a Carol.
3 seguros de vida fraudulentos contratados a nombre de Harold Davidson en los últimos 2 años, con Carol Carter como beneficiaria. La sangre se drenó del rostro de Carol. Mi padre la miró como si la viera por primera vez. «Seguros de vida», susurró él. «Carol, has contratado seguros de vida para mi suegro». Era solo por precaución», murmuró ella, pero su voz ya no tenía convicción. «¿Precaución para qué?», preguntó Jake, con la voz quebrada. «Para cuando él muriera». En ese momento comprendí la verdadera profundidad de la manipulación de Carol. Ella no solo había robado dinero, había construido todo un sistema basado en la muerte de mi abuelo. Cada préstamo, cada cuenta falsa, cada transferencia había sido calculada partiendo de la premisa de que ella heredaría una fortuna considerable. «Daniel», mi padre se volvió hacia mí y, por primera vez en meses, vi una vulnerabilidad genuina en sus ojos. «Te juro por Dios que no sabía nada de esto». Miré al hombre que me había criado, sopesando sus palabras contra años de observación. Había ignorancia intencionada, pero también había signos de conmoción genuina en su expresión. «Papá», dije con calma, «puede que no supieras los detalles, pero elegiste no ver las señales porque te convenía». Samantha intervino suavemente. «Señor Carter, según nuestra investigación, no se le considera cómplice consciente. Sin embargo, su firma aparece en varios documentos que debería haber leído con más atención». Richard Blackwell se levantó bruscamente. «Teniendo en cuenta las complicaciones que han surgido, creemos que sería mejor posponer esta discusión». «No habrá aplazamiento», respondí con firmeza. «Esta situación se resolverá hoy». Saqué mi propio teléfono y reproduje una grabación que había guardado específicamente para este momento. La voz de mi abuelo, clara y lúcida, llenó la sala. «Daniel, si estás escuchando esto, es porque mis sospechas sobre Patricia y especialmente, sobre Carol se han confirmado. He hecho esta grabación como protección, no solo para ti, sino también para Jake y Emma. Ellos merecen saber la verdad sobre las personas que supuestamente los cuidan». La grabación continuó durante 2 minutos más, detallando las sospechas de mi abuelo sobre las manipulaciones financieras de Carol y su preocupación por lo que le sucedería a la familia tras su muerte. Cuando terminó, el silencio en la habitación era ensordecedor. Carol estaba llorando ahora, no con las lágrimas manipuladoras que había visto tantas veces, sino con el llanto desesperado de alguien cuyo mundo se estaba derrumbando. «Jake, Emma», les dije, volviéndome hacia mis hermanastros, «tienen una decisión que tomar. Pueden quedarse con alguien que les ha mentido y robado, o pueden venir conmigo y empezar una nueva vida basada en la honestidad». Jake no dudó. «Yo voy contigo». Emma miró entre Carol y yo, con lágrimas corriendo por su rostro. «Yo necesito tiempo para procesar todo esto». «Claro», respondí amablemente. «La puerta siempre estará abierta». Mi padre se dejó caer pesadamente en su silla, pareciendo haber envejecido una década en una hora. «Daniel», dijo él, con voz apenas audible, «¿qué quieres que haga?» Lo miré, sintiendo una mezcla compleja de amor, decepción y determinación. «Papá, quiero que elijas, aquí y ahora, entre ser el hombre que me crió o seguir siendo cómplice de alguien que está destruyendo esta familia. En este preciso momento de nuestra historia, si estás siguiendo este impactante giro familiar, no olvides suscribirte al canal para ver cómo algunas familias esconden secretos más oscuros de lo que nadie podría imaginar. La decisión de mi padre determinaría no solo nuestra relación futura, sino también si Carol se enfrentaría a las consecuencias legales de sus actos o si intentaría escapar una vez más utilizando la manipulación emocional. Mientras esperábamos su respuesta, me di cuenta de que, independientemente de lo que le eligiera, yo ya había recuperado algo que no sabía que había perdido, la certeza absoluta de estar del lado correcto de la verdad. Mi padre miró a Carol, luego a mí y finalmente a Jake, que mantenía su posición bloqueando la salida como un soldado protegiendo un territorio sagrado. «Carol», dijo con un susurro entrecortado, «¿es cierto? ¿Todo lo que ha dicho Daniel es cierto?» Carol intentó levantarse, pero las piernas le fallaron. «Robert, puedo explicarlo». «Explícalo», dijo él, con una dureza en la voz que no había oído en años. «Explica cómo falsificaste mi firma. Explíqueme el apartamento de Miami. Explíqueme por qué robó el dinero de la universidad de mi hijo». Fue en ese momento cuando Samantha sacó el último juego de documentos de su maletín. «Sr. Carter, hay algo más que debes saber», dijo ella, entregándole una carpeta a mi padre. «Estas son las grabaciones de seguridad del banco,
en las que se ve a Carol accediendo a la caja fuerte de Harold Davidson 3 días antes de su muerte. El silencio que siguió fue tan profundo que pude oír el tic-tac del reloj familiar en la pared. ¿Qué caja fuerte?, preguntó mi padre, con voz apenas audible. La caja fuerte privada que su suegro tenía en el First National Bank, explicó Samantha metódicamente. Carol tuvo acceso a ella utilizando un poder notarial falsificado. Ella retiró documentos que nunca se recuperaron. Carol finalmente estalló. Eso es mentira. Daniel está pagando a esa mujer para que invente pruebas. Señora Carter, dijo Samantha con calma, sacando una tableta de su maletín, ¿quiere ver el video? La pantalla mostraba claramente a Carol entrando en la zona de cajas fuertes del banco, acompañada por un empleado. La fecha en la esquina inferior derecha era 3 días antes de la muerte de mi abuelo. El abuelo llevaba una semana en coma en esa fecha, dijo Jaque, con la voz quebrada. ¿Cómo consiguió ella el poder notarial? Falsificando su firma, respondí, usando documentos que ella había estado practicando falsificar durante meses. Emma finalmente habló, con la voz temblorosa. Carol, ¿qué sacaste de la caja fuerte del abuelo? Carol no respondió. Ella miraba hacia la puerta como un animal acorralado buscando una vía de escape. Fue entonces cuando sonó mi teléfono. Miré la pantalla y sonreí. Perfecto timín, dije, contestando en el altavoz. ¿Detective Morrison? Daniel, acabamos de recibir la orden judicial. Estamos a 2 cuadras de tu ubicación. Carol se puso pálida como un cadáver. ¿Orden judicial para qué? Por fraude documental, apropiación indebida y falsificación, respondí con calma. Ah, y por intento de homicidio. ¿Intento de homicidio? Mi padre se levantó bruscamente. Samantha abrió otra carpeta. Los análisis toxicológicos del cadáver de Harold Davidson revelaron niveles de warfarina incompatibles con su prescripción médica. Alguien había aumentado deliberadamente la dosis de sus anticoagulantes. La sala quedó tan silenciosa que pude oír las sirenas acercándose en la distancia. Carol, dijo mi padre, con una mezcla de horror y comprensión en su voz, has intentado matar a mi suegro. Yo no. Él estaba sufriendo, balbuceó Carol desesperadamente. Fue un acto de misericordia. ¿Misericordia?, gritó Jaque, dejando finalmente estallar su adolescencia controlada. Lo mataste por dinero. Fue en ese momento cuando Emma tomó su decisión. Se levantó y se acercó a Jaque, colocándose a su lado. No, dijo ella, con voz firme por primera vez en toda la tarde. No voy a defender esto más. Carol intentó correr hacia la puerta, pero Jaque y Emma no se movieron. Los abogados de mi padre habían desaparecido discretamente hacía 10 minutos, probablemente consultando con sus propios abogados sobre la responsabilidad legal. Daniel, mi padre se volvió hacia mí, con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Cómo lo sabías? ¿Cómo descubriste todo esto? El abuelo me dejó más que dinero, papá, respondí. Me dejó todas las pruebas que había recopilado sobre Carol durante los últimos 2 años. Grabaciones de conversaciones, fotografías de documentos, registros de transacciones. Él sabía exactamente lo que ella estaba haciendo. Saqué mi propia tableta y reproduje un último archivo de audio. La voz de mi abuelo llenó la sala por última vez. Daniel, si estás escuchando esto, Carol finalmente ha conseguido lo que quería. Pero ella no sabe que instalé cámaras en mi casa después de que empecé a sospechar. Todo está documentado. La manipulación de los medicamentos, las visitas a mi caja fuerte cuando creía que estaba durmiendo, las conversaciones telefónicas sobre mi muerte como si fuera una inversión. La grabación continuó. Protege a Robert y a los niños. No saben con qué tipo de persona están viviendo. Y recuerda, la verdad siempre sale a la luz, aunque tarde años. Las sirenas estaban ahora muy cerca. Carol se había encogido en su silla, sollozando desconsoladamente. Pero esperaste, dijo mi padre, mirándome con una expresión que mezclaba admiración y horror. Podrías haber revelado todo esto hace meses. ¿Por qué esperaste? Porque no me habrías creído, respondí con sinceridad. Estabas enamorado, cegado por su manipulación. Necesitabas verlo con tus propios ojos. El detective Morrison llamó a la puerta. Policía. Jaque abrió la puerta, dejando ver a 2 detectives y 2 agentes uniformados. ¿Carol Martínez Carter?, preguntó el detective Morrison, consultando su tableta. Soy yo, susurró Carol. Está detenida por sospecha de homicidio,
fraude documental y apropiación indebida. Tiene derecho a permanecer en silencio. Mientras leían sus derechos, Carol miró a mi padre por última vez. Robert, por favor, sabes que te quiero. Mi padre la miró durante un largo rato antes de responder, no, Carol. Tú amabas lo que yo representaba para tus planes. Hay una diferencia. Cuando los policías se la llevaron hacia la puerta, esposada, Carol se volvió hacia mí. Has destruido a toda una familia, siseó ella. No, respondí con calma. He salvado a una familia. Por fin. Después de que se marchara la policía, permanecimos en silencio durante varios minutos. Emma estaba abrazada a Jake en el sofá. Mi padre estaba sentado en su sillón, pareciendo haber envejecido 10 años en 2 horas. Samantha recogió sus documentos discretamente. Mi trabajo aquí ha terminado. Daniel, te llamaré mañana para informarte sobre los trámites restantes. Cuando ella se fue, solo quedamos nosotros 4 en la sala que había sido testigo del colapso total de nuestra disfuncional familia. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Emma con voz débil. Miré a mis hermanastros, luego a mi padre, y por primera vez en años no vi al hombre que me había decepcionado, sino al hombre que me había criado antes de que Carol envenenara nuestra familia desde dentro. Ahora, dije, sentándome por primera vez en toda la tarde, empezamos de nuevo, como una verdadera familia. Pero antes de que pudiéramos procesar completamente lo que había sucedido, mi teléfono volvió a sonar. Era el abogado de mi abuelo. Daniel, tienes que venir al despacho inmediatamente. Hemos encontrado algo en la caja fuerte de Harold que lo cambia todo. Algo que él te ocultó incluso a ti. 1 hora más tarde, estábamos todos sentados en el despacho de Peterson y Asociates. Jake, Emma, mi padre y yo ocupábamos las sillas de cuero frente a la mesa donde el señor Peterson, el abogado de mi abuelo, había esparcido documentos que parecían haber estado guardados durante décadas. Harold me pidió que abriera este sobre específico solo si Carol era arrestada, explicó él, ajustándose los anteojos. Él previó esta situación con una precisión inquietante. El sobre contenía 3 documentos que cambiaron todo lo que creíamos saber sobre mi abuelo. El primero era una confesión detallada de Carol, firmada y autenticada, en la que confesaba todas sus manipulaciones financieras. Ella había intentado chantajear a mi abuelo meses antes de su muerte, amenazando con envenenar a toda la familia si él no cambiaba el testamento a su favor. ¿Ella firmó esto?, preguntó Emma, incrédula. Tu abuelo fue muy persuasivo, sonrió el señor Peterson. Él le dijo que tenía pruebas suficientes para enviarla a la cárcel durante 20 años, pero le ofreció un trato. Ella firmaría esta confesión y él no la denunciaría, siempre y cuando ella dejara inmediatamente de manipularlo. Pero ella no lo hizo, observó Jake. No. Y por eso Harold activó el plan B. El segundo documento era aún más impactante, una carta de Carol a un asesino a sueldo en Miami, contratándolo para eliminar a mi abuelo cuando los otros intentos fallaran. La carta nunca fue enviada porque mi abuelo la interceptó. Carol estaba literalmente planeando asesinar a mi abuelo, susurré, sintiendo un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Lo que nos lleva al tercer documento, dijo el señor Peterson, sacando una carpeta azul. El verdadero testamento. Mi padre se inclinó hacia adelante. ¿El verdadero testamento? Harold redactó 2 testamentos. El que se leyó la semana pasada era un señuelo, para obligar a Carol a revelar sus verdaderas intenciones. Dijo golpeando la carpeta azul, es el testamento real. El documento revelaba que mi abuelo había dejado disposiciones específicas para cada miembro de la familia, incluyendo un fondo educativo de $100,000 para Jake, $50,000 para que Emma continuara sus estudios y un fondo de jubilación para mi padre. Él nunca quiso dejar a nadie desamparado, explicó el señor Peterson. Pero necesitaba asegurarse de que Carol no tuviera acceso a ni un centavo. La sala quedó en silencio durante varios minutos mientras procesábamos la magnitud de lo que mi abuelo había planeado. Entonces, todo esto, dijo mi padre lentamente, la herencia, la presión, el enfrentamiento de hoy, era una prueba. Era un procedimiento de seguridad, le corregí. El abuelo sabía exactamente qué tipo de persona era Carol. Él necesitaba protegernos a todos. Jake se levantó abruptamente y se acercó a la ventana. Entonces, el dinero para mi universidad todavía existe. Existe y está a salvo, confirmó el señor Peterson. Además, Harold estableció que si Carol era arrestada por cualquier delito relacionado con la familia, ella perdería todos los derechos sobre cualquier propiedad adquirida durante el matrimonio.
¿La casa?, preguntó mi padre. Vuelve a ser tuya. Completamente pagada. Emma comenzó a llorar, esta vez lágrimas de alivio genuino. El abuelo, él nos protegió a todos. En los meses siguientes, nuestra familia pasó por una transformación que nunca hubiera imaginado posible. Carol fue condenada a 8 años de prisión por intento de homicidio, fraude y apropiación indebida. Durante el juicio, descubrimos que ella había intentado el mismo plan con otros 2 hombres mayores en los 5 años anteriores. Mi padre comenzó terapia y, por primera vez en años, empezó a tomar decisiones basadas en sus propios valores, no en las manipulaciones de otra persona. Jaque se mudó a mi casa de forma permanente y está destacando en la escuela, con planes de estudiar administración de empresas. Emma decidió romper con un novio tóxico que estaba siguiendo el mismo patrón manipulador que Carol y ahora está centrada en su propia recuperación emocional. La empresa de mi abuelo prosperó bajo mi dirección. Implementé programas de reciclaje y energía sostenible que aumentaron nuestros beneficios en un 40% en el primer año. Jaque trabaja con nosotros los fines de semana, aprendiendo el negocio de la misma manera que yo lo aprendí hace décadas. 6 meses después del arresto de Carol, mi padre apareció en mi puerta con una carta manuscrita. Daniel, dijo él, eligiendo cuidadosamente sus palabras, sé que he cometido errores terribles. Dejé que mi juicio se viera corrompido por alguien que no merecía mi confianza. No puedo deshacer el pasado, pero quiero construir un futuro en el que podáis volver a respetarme. Miré al hombre que me había criado, viendo no solo sus defectos, sino también su capacidad de crecimiento. Papá, le respondí, abrazándolo por primera vez en 2 años, la familia no se trata de la perfección. Se trata de elegir hacer lo correcto cuando importa. La semana pasada, coloqué un nuevo letrero en la entrada de la empresa, Davidson y Carter Agricultural Equipment, fundada en 1972, renovada en 2025. Mi abuelo no solo me dejó una herencia económica. Él me enseñó que la verdadera riqueza está en proteger a las personas que amamos, incluso cuando eso requiere tomar decisiones difíciles. Carol intentó destruir nuestra familia para su beneficio personal, pero terminó revelando quién realmente merecía nuestra lealtad. Jaque ya está planeando innovaciones para la empresa que harían sonreír de orgullo a mi abuelo. Emma está pensando en estudiar Derecho, inspirada por la justicia que finalmente prevaleció. Mi padre ha encontrado un nuevo propósito ayudando a otros hombres mayores a reconocer las señales de manipulación en las relaciones. Si esta historia de manipulación familiar y justicia final te ha conmovido, suscríbete al canal para conocer más historias sobre cómo la verdad siempre encuentra la manera de prevalecer, incluso cuando todo parece perdido. La última vez que supe de Carol, estaba cumpliendo su condena fabricando matrículas en la prisión estatal. ¿Yo? Bueno, estoy aquí todos los días, construyendo el legado que mi abuelo comenzó, rodeado de la familia por la que luchó para proteger. Él tenía razón en una cosa, el dinero no cambia el carácter de las personas. Solo revela lo que siempre han sido por dentro.